Esto es un grupo de amigos que tenemos una afición común y lo que procuramos es pasárnoslo bien y bueno, es una manera también de fomentar la convivencia. Aquí viene gente de todos los países y de todo tipo. Pues así en la platja estic des que era xicotet, des de la infància, perquè sempre ha vingut, sobretot en la Malvarrosa, i sempre s'han fet partits entre amics, entre xiquets i adultos, i sempre hem jugat partits pràcticament des que tenía 5 o 6 años. Y pues recuerdo de siempre, de toda la vida, pues venir a la playa aquí desde pequeñito y jugar y llenarme de arena. Me acuerdo yo que llegaba a casa, llenaba la cama de arena y... Yo vine aquí, lo conocí a Juanjo en el 97, pues llevo 32 años viniendo aquí. He fallado algunas temporadillas, pero nada, casi nada, 32 años. Pues jo porto aproximadament, pues, crec que des dels 14 anys vinc jugant així. Així és que una eternitat porto així. Esto es familia, esto es pues como la familia, con sus cosas buenas, sus peleillas dentro del campo, luego cuando terminas de aquí amigos y para siempre. Desde pequeños veíamos a los más mayores y nos íbamos incorporando conforme pues ibas creciendo y tenías ya bueno, pues una edad para poder disfrutar de esto, es decir, toda la vida. La playa siempre ha sido un santuario para nosotros, ¿no? Ha sido como algo que nos da vida, el sol, la arena, siempre ha sido, pues la verdad, lo hemos tenido muy presente y yo cuando me voy fuera siempre echo mucho de menos la playa. La gente que vivimos aquí siempre pues como que nos tira mucho la playa, el sol, la arena, el contacto de los pies cuando jugamos descalzos en la arena. Nos hace como yo que sé, como disfrutar, ¿no? Más de la vida y la verdad es que es una sensación muy bonita. Recuerdo que uno de los guantazos más grandes de mi padre fue porque con 5 o 6 años me escapé aquí a la playa para poder jugar al fútbol y bueno, y desde entonces aquí estoy. Bueno, jugando a fútbol no, más bien aquí lo que venimos es a distraernos. Jugar al fútbol es otra cosa. Aquí no somos tan científicos en el tema del fútbol. Pràcticament des del port fins a la Patacona, el que és ara la Patacona, havien partits tots els diumenges i fins de setmana. Inclús dissabtes per la vesprada y entre semana también se jugaba. Recuerdo mucho cuando no estaba antiguamente el paseo, ¿vale? La playa era como más grande, había más tramo de arena. Recuerdo pues el monumento de Sorolla que había aquí, que estaba destruido por la riada que hubo aquí en Valencia. Recuerdo pues la arena, había menos arena ya que el paseo hace de barrera y la arena ahora se acumula y hay como un palmo de arena, pero entonces la arena se estiraba y había menos arena, entonces se podía jugar incluso mejor a fútbol. Recuerdo que había muchos partidos de fútbol, así como ahora principalmente estamos nosotros, entonces habían pues igual jugando, recuerdo un domingo o un sábado, a ver 6, 7 y 8 partidos de gente jugando en la playa. Era distinto, habían merenderos en la playa, así como ahora están en el paseo y son de piedra, entonces eran de madera y había muchos merenderos en verano. La gente, pues no sé, era la verdad es que algo distinto. Por circunstancias estuvimos viviendo muy cerca de aquí, en la iglesia de la Buena Guía, mi hermano y yo, y bueno, pues el párroco, don Jesús, yo me levantaba para venir a jugar a las 9 y sería a las 8:30, 9 menos cuarto, y él me decía, Antonio, por favor, toca la campana, y yo pues tocaba la campana de lo que es la iglesia, que se puede observar, está justamente al lado del cuartel de la Guardia Civil y la campana todavía existe. Antigament, evidentment, sí, per lo menos que jo recorde, i estic parlant de temps pretèrits, de temps de 1979, 80, per ahí, més o menys. I així en la platja hi havia 3 o 4 partits de futbol tots els diumenges. I
després és començar en vez de 4 en quedaven 3, després de 3, 2, i ara crec que així, en el que és Calbanyal, Malvarrosa, només n'hi haguem només que nosaltres. No sé si més pa que la Patacona n'hi haurà algun partit o què de futbol els diumenges, però ho dubte. O sigui que crec que els únics que juguem al futbol així som nosaltres. I en hivern, de ple hivern, en tot el fred que està fent, els únics locos que nadem a la platja som nosaltres. Només acaba el partit, 3 o 4, n'hi ha vegades que som 2 o 3, entre ells jo. Yo no falle mai, si es posible, claro. Ha cambiado muchísimo. Antes aquí, como no habían en aquella época, no habían pabellones polideportivos, no habían instalaciones para nada, pues aquí desde el puerto hasta más allá de la Patacona, todo era los sábados y los domingos, sábados por la tarde y los domingos por la mañana, era un rosario de partidos, o sea, y cada partido se jugaba a una hora determinada. Por ejemplo, en esta zona que jugamos nosotros, había un partido que era, matemáticamente, empezaba a las 12 de la mañana. Habían otros partidos que empezaban a las 9, donde ahora está la posta de la Cruz Roja, y bueno, y se iban, la gente iba incluso empalmando un partido con otro, o sea, jugaban en un campo y luego venía otro. Este partido de aquí, el de las 12, era el partido de la gente más, digamos, con más clase en el fútbol. De hecho, aquí han venido a jugar profesionales del Valencia en verano, pues a distraerse o a compartir con nosotros el rato del fútbol. Pero bueno, aquí ha jugado, ya te digo, profesionales del Valencia muchas veces. Jo soc del València i és una anècdota molt difícil, molt rara, perquè de ben xucotet a mi mon pare en part descanse me portava en el trenet de la Caena a veure el Llevant al camp de Vallejo. Jo tenia 6 o 7 anys i jo tots els diumenges a veure al Levante i després estigui en el Levante jugant en el juvenil. Estigui a prova i tal i estigui cert temps allí i després en el València. I ja en el València ja m'ha fet xoto perdut i bueno, i continuo, tinc passe del València i soc soci i accionista del València. La gent que és del València, molts s'ofenen quan es dius que són xotos, però en realitat això ve perquè el antic camp del València era en el camí al Xirós, així justament en el Cabanyal, i se deien xotos perquè anaven de blanc per una banda i per l'altra banda havia un corral de xotos i de gallines i pollastres i demés, que era per lo que se decía que era el camp dels xotos. Aquí viene gente de todos los países y de todo tipo. Hay gente muy joven, aquí han venido niños, niñas y chicas y mujeres también han venido a jugar. Hay gente mucho más mayor que yo que viene, sigue jugando. Y la verdad es que es una forma también de quitarse de encima estrés y quitarse de encima problemas. Aquí todo el mundo es seleccionador nacional, todos sabemos mucho de jugar a fútbol, cuando no nos la pasan bien, cuando fallamos un gol, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que nos lo pasamos bien y es una manera de, como te he dicho, de una cura del estrés de toda la semana. Este es un lugar paradisíaco y yo siempre digo que si esta playa o este lugar lo tuviéramos a 6.000 kilómetros de distancia, diríamos, hay que ir a la playa del Cabanyal y de la Malvarrosa, porque eso es impresionante, porque tener 4 kilómetros de playa para poder disfrutar es impresionante. Pues vengo aquí porque ya cumplí los 12 años, mi padre creía que ya podía venir aquí físicamente y pues como mi padre juega aquí toda la vida, pues me trajo aquí a jugar. Mi padre ya desde hace años, desde ahora unos 30 años o por ahí, juega aquí. Porque ahora tiene 50 creo, pues desde los 20 a lo mejor. Nos ponemos dos a elegir y vamos compaginando los delanteros por un lado, luego los defensas, luego los porteros y más o menos para que el equipo esté bastante bien para jugar un partido bien. Lo bueno es que no nos ponemos nada, nos tenemos que memorizar con quién vamos
y así se hace más, no tenemos uniformes ni nada y vamos más a hostia, ¿este va conmigo o no va conmigo? Vamos a ver, el fútbol para mí es, no sé, es una descarga una descarga de todas las tensiones de la vida, del trabajo, del estrés, y me relajo. Luego para mí el fútbol yo lo concibo de una manera, cada uno concibe el fútbol de una manera diferente, ¿no? Pienso. Yo siempre he dicho, una de las frases que siempre he dicho, cuando juegas a fútbol con una persona, como se comporta en el campo es como como persona. Es mi experiencia, en el cual ves como, por ejemplo, pues la gente, como digo yo, pues juega, ayuda en el equipo, colabora, lucha, porque el fútbol realmente para mí es una lucha constante, pero una lucha constante está claro que es una satisfacción personal, pero yo siempre busco la satisfacción para mí del equipo. Yo, por ejemplo, prefiero perder 3-1 que ganar 6-0. Porque a lo mejor he perdido 3-1, pero he disfrutado con mi equipo, he estado bien y hemos luchado. El equipo contrario ha sido superior y me parece maravilloso. Lo que sí que no me gusta es, como digo yo, arrasar. Venimos a disfrutar. Entonces yo el fútbol contemplo como un disfrute y una manera de poder, o sea, de la vida, de lo que es la vida. Luchar, disfrutar, valorar, tener valores, porque el fútbol realmente para mí tiene muchos valores. Yo muchas veces cuando veo, pues, a veces cuando ocurre en los campos de fútbol que se tiran, que están, a mí eso nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. He jugado fútbol también a nivel de empresa, a nivel de veteranos. Bueno, toda mi vida he estado jugando a fútbol hasta que por desgracia lo tuve que dejar. Pues yo siempre lo que he dicho, o sea, lo que hay que hacer realmente es disfrutar de la experiencia y de los valores del fútbol. Sí, la verdad es que principalmente esto empezó de toda la vida de gente de aquí del Cabañal. La mayoría, pues casi el 60-70% de la gente que jugamos somos de aquí, del Cabañal, Malvarrosa, del Grao. Pero sí que es verdad que también mucha gente viene, nos ve jugar y la verdad es que le gusta mucho el fútbol y claro, principalmente pues eso es nuestro deporte favorito y viene gente de fuera. Yo pues ahora mismo hay mucha gente incluso hasta de Senegal, de África, y gente pues colombiana también y gente pues de otros países. Cualquiera que se arrime aquí y nos diga, oye, ¿puedo jugar? Lo normal es que si estamos en plena, que estamos jugando, no, además, si al principio vienen y se presentan aquí y dicen, hace poco uno creo que era inglés, estuvo aquí y dice que sí podía jugar y automáticamente se puso a jugar. Es decir, aquí puede jugar cualquiera. Luego lo que tiene es que comportarse y ver que esto es una familia y que esto se juega para divertirse y para pasarlo bien y hacer amistades. Sí, de fet, ara mateix de vez en quan venen africanos, venen gent també de sud-americana i veig gent pues, inclús dels països de l'este, està venint ara, un xic que ve de Lituània, un altre, inclús un russo, en fi, que s'acopla tota la gent així, sempre i quan vinguen antes de quan es comencem a jugar. La regla número 1 és que si es comencem a jugar entonces ya no pot entrar ningú més perquè desequilibra. Nosotros nunca hemos puesto pegas a nadie para jugar, lo único que pedimos es que sea un juego limpio y que no haya violencia en absoluto. Cuando alguien se ha portado de forma violenta, automáticamente lo hemos echado y se ha terminado el tema. Una cosa es el choque clásico del fútbol, que te puedes lastimar, y de hecho han habido lesiones, pero lo normal es que aquí han jugado y juegan polacos, rusos, chilenos, argentinos, uruguayos, incluso españoles, como yo digo. Sí, me encanta jugar a la playa. Cada tarde jugamos con mis compañeros para entrenar. Nosotros también tenemos equipo de Senegal, 2 equipos. Fútbol Liga de Integración de Inmigrantes de Valencia. Siempre cuando hace niño, 2, 3, 4 años, empezar a jugar de arena. Acostumbrar de jugar playa. Me encanta fútbol. Donde empezamos a tener problemas, pues bueno, pues con personas que claro que nos ocupaban nuestro espacio. Se mantuvo una reunión con el ayuntamiento y bueno, en ese momento nos dieron una solución, convertirnos en hacer una asociación, la realizamos
Y bueno, pues a partir de ahí nos acotaron un espacio para nosotros y bueno, pues seguimos jugando y practicando. Sí, han hagut anècdotes de persones que no han anat jugant mai en la vida, han vingut així i s'han ficat a jugar a la platja i després s'han reciclat per jugar, que pràcticament no sabien jugar, jugadors que han sigut professionals, que han vingut a jugar a la platja no és igual que en un camp de futbol, i s'han trobat que el valor vota de forma molt distinta, diferent, i bueno, que era una risa el veure que no podien controlar com volien ells el valor i se cabrejaven. Bueno, yo recuerdo a veces cuando he jugado a fútbol, yo es que he jugado a fútbol, no he sido profesional, pero bueno, he llegado a jugar en el Levante, llegué a jugar un partido en Segunda División B contra el Marbella, recuerdo yo, y la verdad es que recuerdo mucho de gente, de vernos jugar y de hacer alguna jugada y de aplaudir a la gente incluso, como si estuviéramos en un campo, no tanta gente por supuesto, pero sí que pues, te emociona ver que la gente te está viendo y te está aplaudiendo y está reconociendo pues, bueno, lo que estás haciendo y estás haciendo algo que te gusta. Me baño. Ahora este último día hace mucho frío, pero sí. Esto es ley de vida. Jugar al partido y baño. No, encara no estic tant, Entonces, sí, i encara continuo tots els diumenges, només acaba el partit, a nadar, me tiro a la platja a nadar, i nadem. I després una dutxa i a casa, a dinar, y a hacer la siesta un ratet, y ya está. Dentro de lo que cabe nos llevamos todos muy bien, pero hay personas que, como Juanjo, que es, para mí es como si fuera como un tercer papá, ¿sabes? Lo veo más mayor. Por ejemplo, el señor este que te ha venido con lo de él, para mí es un gran honor jugar con una persona tan mayor y que sepa tanto de fútbol. Para mí es una experiencia que dices, es que a mí me gusta jugar por eso, porque él no va de estrella de a mí no, juega porque ya es mayor, pero si le juegas con respeto, él te juega con respeto, si le faltas el respeto, se te acaba el jugar aquí porque te dicen que no vengas más. Llegará un momento en que no podré venir a jugar por la edad, por imperativos, ¿no? Por lo que sea. Hay gente que, fíjate si tiene arraigo esto, que aquí hay gente que viene desde Liria a jugar los domingos por la mañana, en verano sobre todo, y no hace mucho venía uno que jugaba de portero, que por cierto era muy malo, pero el hombre tenía mucha afición y tal, venía desde el puerto de Sagunto los domingos por la mañana a jugar, que tú dices, ostras, yo lo tengo aquí al lado, pero hay gente que se hace casi 40 kilómetros para venir a jugar los domingos por la mañana, porque aquí disfruta, se lo pasa bien y bueno, y nos reímos un rato y la verdad es que es un tema simpático, y cuando se tiraron las cenizas pues todos nos emocionamos mucho, como ahora recientemente hemos guardado un minuto de silencio por un antiguo jugador de aquí que le llamamos Garba, que era un tío muy bueno, con mucha voluntad, y que los últimos años los pasó en esta residencia de aquí porque ya iba en una silla de ruedas. En l'any 57, precisament l'any de la Riguà, després de la Riguà, crec que era en desembre, jugarem un partit de futbol així en la platja, un diumenge també. I aquest diumenge feia molt de fred. I només a començar el partit, a començar a nevar. Jugarem el partit nevant i acabant el partit nevant, i només acabar el partit nevant, se tiràvem a nadar a la platja uns quants. Jo entre ells. Així és que més locura impossible. Però vamos, que ho hem fet. Pero perfecto, sin ningún problema. Y así estem. Sí, ellos tratan a todos como una familia, porque vienes un domingo y al otro día te toca trabajar. Ellos al otro día tienen que trabajar, entonces si lo lesionas o le haces algo, ya no puede ir a trabajar, tiene que coger la baja. M'ha tornat a passar i passar així, és que n'hi hagué un partit que dos jugadors, companys nostres, amics, se calentaren un poc, se calfaren una banda d'un equip i l'altre a l'altre equip. I al final uno se calentà tant que digué que anava per ell. Anava per ell és que li aventà i li trencà la cama.
Tingué que quitar l'ambulància, se l'emportara al clínic i estigué 2 o 3 mesos allí en el clínic. Ara ja no veig jugar així, ni uno ni altre, digo, ningú dels dos. Però fue una anécdota lamentable. Y muchas anécdotas aquí, se han pegado puñetazos, se han broncas en montones, que tú has discutido por un fallo, que si el otro, y yo como mi trabajo era poner orden, pues ponía orden a todos los que podía y va, déjale, a la próxima le das tú o déjalo, que no tiene importancia porque es el fútbol, hay contacto, tal, y así se empezó, así quitábamos fuero a todas las broncas que había, pero aquí se han liado puñetazos, pero como si fuera una pelea de un campeonato del mundo y todo. Aquí lo importante nos une a todos, que es el fútbol, disfrutar. A veces hay riñas, hay pues discusiones, pero bueno, a la semana siguiente no pasa nada, porque a veces, o sea, se ha llegado a empujones, se ha llegado pues eso, a cabreos importantes, pero a la semana siguiente, pues con el que te has enfadado ni te acuerdas, porque bueno, hoy va contigo y somos amigos hay gente pues eso, que llevamos más de 40 años. En estos momentos hay 2 grupos de WhatsApp, ¿no? Los playolíticos, que son personas que, bueno, que empezaron a jugar cuando yo tenía pues 14, 15, 16 años, y ellos tenían 30 y tantos, 40, hoy tienen 80 y tantos, y claro, evidentemente no pueden jugar. Aún así hay personas de que, como por ejemplo nuestro amigo Palau, que sigue jugando, que tiene 79 años, que sale en el documental, que es un fuera de serie, como persona y como jugador. Y después pues hay momentos muy emotivos, personas que nos han dejado por circunstancias, pues ha habido personas que apreciamos muchísimo y que están siempre en nuestra memoria, como es pues nuestro amigo Monsi, que recientemente nos dejó, desgraciadamente, y siempre estará con nosotros. En cada partido se le recuerda porque siempre está con nosotros. Y nuestro amigo Javi también, que bueno, ya jugó su padre, jugó su tío, actualmente juega su hijo también, por circunstancias de trabajo pues ahora no puede venir. Bueno, a ver, te has hecho una que es de Palau, que es de 79 años, que eso ya es una institución aquí, porque yo tengo 64, a mí aún me queda, a mí me dicen, no, con 64 no, a mí aún me queda para llegar a 79 y venir aquí como viene. Jo espero passar-los. Aquesta foto està ara en un museu. Si vols, es diu Bombas Gens. Está en Campanar. Es posible que siga yo, ¿eh? Puede ser, o sea, es que tienes los rasgos, porque tú eres una persona de que, como yo digo yo te conozco 40 años y prácticamente físicamente no has cambiado. Si vols podem quedar i te porte. Aquí, ja aniria jo. És una foto famosa, està en museus i en llibres i és d'un fotògraf molt famós que diu Robert Frank, sí. Seguiré estando relacionado en el grupo e intentaré pues, que venga la máxima gente posible. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer ya los viernes y los sábados es animar a la gente. Cuando yo sé que no voy a venir, pues los animo, playeros, gladiadores, os esperamos, o sea, procuro pues animar a toda la gente para que venga el máximo gente, aunque yo sé que no voy a venir, pero así hago grupo y disfrutan y disfrutamos. Y bueno, pues es bonito ver a la gente de todas las edades pues jugar y disfrutar una cosa en común, que es pasarlo bien, disfrutar de la vida, que la vida se vive una vez, y esa es mi pasión y seguirá siendo. Aquí han habido gente que bueno, que desgraciadamente ya no está, pero por temas de edad. Hay gente pues como recuerdo a uno que le llamamos de apodo Coleto, uno que se apellidaba Furió, que con 80 y pico años venía aquí a jugar, y sobre todo había este Coleto, este que te cuento, era un hombre muy delgado, que también con 80 y pico años venía a jugar, y el hombre hacía lo que podía, y los jóvenes, algunos jóvenes un poco irrespetuosos, cuando lo veían decían, pero tú ¿a qué vienes aquí a jugar? Y Coleto siempre contestaba lo mismo, decía, mira, si yo el lunes por la mañana me duele aquí o allá y no he venido a jugar a fútbol, digo, hostia, a ver si va a ser cáncer. Pero si he venido a jugar a fútbol, digo, ah, vale, esto ha sido del trompazo de ayer del fútbol. Y entonces se quedaba el hombre ya más tranquilo. Cuando fallece alguien, pues bueno, siempre, de la manera que sea, siempre se le procura hacer pues un homenaje, es muy emotivo. Lo que más me ha emocionado ha sido cuando se ha guardado minutos de silencio cuando se ha empezado un partido y había fallecido una de las personas que venía aquí a jugar.
Amigo Monsi. Amigo Monsi, tus palabras se quedan cortas, mis labios se quedan sin aliento. Me duele despedirme de ti sin más, porque te aprecio como se aprecio, los amigos, sus pueblos. No sé qué pudo pasar por tu alma cuando decidiste alejarte en tu silencio, pero has dejado esa huella en nosotros, cada uno de tus amigos. Me cuesta plasmarte entre mis letras. Ojalá esto mañana pueda pasar y sea de verdad un mal sueño. Pues el meu nom és Juanjo Ferrando Ferrer i visc ara mateix en la Patacona, però he viscut casi tota la vida en la Malvarrosa y el Cabanyal. Me llamo Jorge Varela, vivo en Alboraya y llevo aquí jugando 11 años. Yo me llamo José Vicente, ¿vale? Pero aquí en la playa me conocen todos como Pepo. Yo también llevo aquí ya jugando pues muchos años, desde que era pequeño. Yo vivía aquí en el Cabanyal también, la mayoría somos del Cabanyal, aunque hay mucha gente también que viene de fuera. Soy Antonio Serrano Martínez, vivo pues toda mi vida he vivido aquí en el Marítimo. Hola, yo me llamo Eusebio Fuster, soy del Cabanyal. Hola, soy Álvaro y soy de aquí, de la Malvarrosa. Me llamo Ibrahima, soy Senegal. Yo me llamo José Antonio Collado, soy de ahí del barrio Malilla. Soy Ricardo Moltó y ahora voy a ir a vivir a Castellar. Vicente Pérez Pérez me llaman y bueno, he nacido en el Cabanyal, he vivido casi siempre en la Malvarrosa y ahora vivo en el Grau, es decir, he tocado las tres zonas, vamos a decir. Es decir, y bueno, y como puedes ver, por donde estamos y cómo es una maravilla. A mí que no me cambien esto. Soc Francisco Palau Ballester, natural del Cabanyal, visc així en el Cabanyal i porto tota la meva vida jugant al futbol en la platja en companyia dels meus amics, tots els diumenges i els festius també. Així és que avui anem a començar el partit i esperem a veure com es dona. Fa un dia esplèndid, molt bonico, com per a jugar al futbol.